Bueno, vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando a cabo y que les recordé hace unos instantes cuando estábamos entonando el cántico número 75. El tema general de la serie es: ten misericordia de mí, en necesidad de misericordia. En las 3 lecciones anteriores les dije que esta serie está basada en el Evangelio de Mateo, porque Mateo registra allí, no es el único, pero es el que más registra estos casos que hemos estudiado, donde ciertas personas buscaron a Jesús y le imploraron que tuviera misericordia de ellos porque estaban en situaciones dolorosas, difíciles, de pena, de angustia, y se acercaron al Señor y le dijeron: ten misericordia de mí, o ten misericordia de nosotros. Y yo creo que Mateo escribe esto porque él también fue recipiente de la misericordia del Señor. Él fue un hombre necesitado de misericordia y Jesús se la impartió a él, le dio misericordia. Y les había estado diciendo que de esos milagros, porque fueron milagros que hizo Jesús, hechos sobrenaturales, ¿sí? Bueno, de allí yo he estado sacando algunas lecciones, haciendo aplicaciones para nosotros en este tiempo, porque, fíjense, porque aun cuando algunos de nosotros hemos sido justificados, indultados o perdonados de nuestros pecados pasados, aún así seguimos en necesidad de su misericordia. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, texto que he estado citando en los sermones, Éxodo capítulo 34, verso 6, dice la Escritura: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Se refiere a Moisés. Él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, hoy es la última lección de esta serie, la número 4, y lleva por título el siguiente: su clamor. Así es el título: su clamor. Y está la lección basada en el Evangelio de Mateo capítulo 20. Así que acompáñenme al Evangelio de Mateo capítulo 20, versículos del 29 al 34. Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34. Dice así la Escritura: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud,
Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Lo primero que vamos a ver aquí es lo siguiente. Gritaron por misericordia, gritaron. Porque ahí en el texto, en la Reina Valera 60, se dice que clamaron, dijeron a alta voz, a viva voz, o sea, gritaron. ¿Qué gritaron ellos? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces lo primero, el primer punto es: gritaron por misericordia. Fíjense. Dos hombres padecían de ceguera. Uno de ellos, según el Evangelio de Marcos, hijo Saulo, capítulo 10, y verso 46. Uno de ellos se llamaba Bartimeo. Cuando oyeron que Jesús pasaba por donde ellos estaban, le gritaron diciendo: Señor. Y fíjense que el Espíritu Santo aquí permite que Mateo, o hace que Mateo escriba con signos de exclamación, ¿verdad? Dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así le gritaron a Jesús. Sin embargo, la gente comenzó a decirles: cállense, cállense. Pero ellos no se callaron, sino que insistieron y gritaron aún más, implorando de su misericordia. Dice allí, el versículo 31, y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos, los ciegos, Bartimeo y el otro, clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Miren, hermanos, a pesar de la ceguera de ellos, tal padecimiento no fue un obstáculo para oír y buscar a Jesús, el divino Rey Mesías. Porque ellos reconocieron que Él era el Señor. Noten ustedes allí el versículo 30 y el versículo 31 le llaman Señor, que quiere decir: tú eres el amo, el soberano, aquel que tiene toda potestad, autoridad. Y además eres el Hijo de David, el descendiente de David, el Mesías, divino Rey. Reconocemos eso. Ellos no estaban implorando misericordia a cualquier persona. Fíjense eso, no era cualquier persona Él. Y ellos así le reconocieron. Su tragedia llegó a ser una bendición para ellos. ¿Cómo así? ¿Cómo es que la tragedia de ellos
esa situación negativa para ellos, ¿cómo es que llegó a ser? Se convirtió en una bendición para estos hombres. ¿Por qué? Bueno, porque a causa de esta desgracia, fueron motivados a buscar al Señor, a quien tenía muy cerca como para implorarle su misericordia. Entonces, y cuando ellos hicieron esto, reconocen su incapacidad de sanarse a sí mismos. Esto lo he estado yo diciendo constantemente en las lecciones anteriores, que en cada uno de los casos, cuando buscaron al Señor implorándole su misericordia, hermanos, tales individuos, tales personas en sus tragedias, reconocieron que estaban incapacitados, imposibilitados de sanarse a sí mismo. Aquel padre de quien estudiamos, imposibilitado para ayudar a su hijo. La mujer aquella de la que estudiamos, impedida para ayudar a su hija. Al igual que estos ciegos, ellos reconocen su impedimento para liberarse de tal desdicha. Pero la desdicha en sí, la tragedia, se convirtió en una bendición porque ella los llevó a Jesús cuando reconocieron su incapacidad para darse la vista, la sanación, cuando se vieron allí en su tragedia. Y eso los llevó a buscar a Cristo. Por eso rogaron de misericordia al único ser capaz de impartirla como nadie y de hacer posible lo que era imposible para ellos, ser sanados. Entonces, y a pesar de las dificultades que tuvieron con algunos hombres, que estaban siendo un obstáculo para ellos, un impedimento, cosa que aún sucede hoy, nunca falta el familiar, el conocido, la pareja, el cónyuge, el hijo o alguien más que nos estorba para buscar la misericordia de Jesús, como aquí. Pero a pesar de estas dificultades, estas que tuvieron ellos fueron decididos e imploraron con más fuerza de la misericordia del Señor, porque estaban convencidos de que solo Él podía liberarles de tal desgracia. Estaban decididos, y aún así, a pesar de la situación, le imploraron aún con más fuerza de su misericordia. Nosotros de igual forma estábamos enfermos de pecado, en una situación trágica, porque nuestras maldades e injusticias pasadas nos separaban del Señor, réprobos delante de Él, sin comunión con Él. En Romanos capítulo 3, verso 23, por favor, busquen allí. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos 3, 23. Saulo, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Bueno, y aquí vemos la consecuencia, el efecto negativo es, y están destituidos.
Nosotros estábamos, pues, imposibilitados. ¿De qué cosa? Al igual que estos hombres. ¿De qué estábamos? ¿De qué estabas tú? ¿O tú? ¿O tú o yo? ¿De qué estábamos? Algunos o la mayoría de los que estábamos aquí, ¿de qué estábamos? ¿Imposibilitados de qué? De darnos a nosotros mismos reconciliación con Dios. Escuchen esto. No había nada que pudiésemos hacer para tener su aprobación. Ninguna obra, por más buena y recta que fuese, era suficiente para ¿qué cosa? Para acercarnos a Dios. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a Tito, le recuerda a Tito, a este predicador, para que también le instruya, le recuerde a los hermanos donde estaba Tito. En Creta, si no me equivoco, estaba Tito. Les recuerde que ellos, los cretenses, gentiles como nosotros, porque aquí hasta donde yo sé nadie es judío de nacimiento. Aquellos cretenses judíos y nosotros, gentiles, y nosotros también, Pablo le declara ahí en su carta a Tito que la salvación que ellos recibieron, la justificación que ellos recibieron, la indulgencia del Señor que ellos recibieron, no fue por alguna ni ninguna obra recta, buena, justa que hayan hecho. La salvación no vino de parte de Dios por ello, porque Dios vio a los hombres, vio a los cretenses, nos vio a nosotros y dijo, qué buenos son, merecen ser salvos. No, Pablo les recuerda eso a ellos. Y en el capítulo 3, ahí mismo, donde les recuerda tal cosa, también les recuerda que la salvación vino por la gracia, bondad, el amor y la misericordia del Señor. Pablo les recuerda a los cretenses, y eso, repito, ha sido punto central en estas lecciones, enseñanza enfática mía en estas lecciones, en esta serie, que al igual que todos estos desgraciados, por decirlo así, de cada uno de los casos que vimos, de estos hombres, Bartimeo, estábamos como ellos, imposibilitados de darnos a nosotros mismos reconciliación con Dios. Ninguna obra, ninguna acción, ningún acto que hayamos hecho en el pasado, por más bueno, íntegro, recto, justo que haya sido, fue suficiente para acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él. Estábamos tan imposibilitados, tan impedidos como estos hombres de darse a sí mismo la vista. Sin embargo, por la bondad y como un acto de gracia del Señor, se nos concedió a los gentiles la oportunidad de escuchar acerca de la salvación. Fíjense, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 28, verso 20, dice la Escritura lo siguiente. Fíjense, Hechos capítulo 28, el último capítulo del libro de Lucas, capítulo 28,
Versículo 20 dice así. Leemos. Así que, por esta causa, os he llamado, Pablo hablándole a judíos, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Es más adelante. 28, corrijo. 28 de Hechos. Sigue hablando Pablo. Sabed pues que a los quienes gentiles es enviada, ¿qué cosa? Esta salvación. Y ellos, los gentiles, como nosotros, oirán. ¿Oirán de qué? De esta salvación. Así, hermanos, así dijo el apóstol Pablo, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Hechos 17:27, la versión PDT traduce esta frase así: Dios no está lejos de ninguno de nosotros, así como tampoco Jesús estuvo lejos cuando pasó por allí donde estaban los Bartimeo y su compañero ciego. Recordarán que les dije que Jesús estuvo lo suficientemente cerca como para oír el clamor de Bartimeo y su compañero. Así también Dios hoy, el Señor, no está lejos de ninguno de nosotros. Y nos ha permitido oír su palabra, donde hemos conocido de la indulgencia de Dios y de su misericordia, el cual Dios imparte redención plena por medio de su Hijo a todo aquel que cree y confía en Cristo como el Salvador del mundo. El apóstol Pablo dijo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando los judíos en Jerusalén, en el día de Pentecostés, por boca de Pedro, oyeron y entendieron con aflicción su culpabilidad, ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta pregunta, fíjense bien, esta pregunta implica un reconocimiento de su miserable pecado, de su imposibilidad para remover la culpa por sí mismos y la necesidad de misericordia del Señor para con ellos. Es así pues que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, les respondió: arrepentíos y bautícese, sumérjanse en agua, háganse sumergir en agua, háganse bautizar cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos los que hemos obedecido estos mandamientos, todos aquellos que hemos escuchado el Evangelio y que hemos preguntado: bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué debo hacer? Ya entendí que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y ahora qué? Ahora que reconozco mi miserable condición por el pecado, enfermo estoy, como cantamos del cántico número 75, cantaré la maravilla. Enfermo del pecado, miserable soy, vil pecador, inmundo y sucio. Ahora que reconozco eso, que reconozco mi imposibilidad
para remover la culpa por mí mismo. No puedo hacer nada. Así como estos hombres, así como los primeros ciegos, porque estos son otros ciegos, los primeros ciegos que vimos. La mujer con su hija endemoniada, el papá con su hijo endemoniado, y ahora Bartimeo con su compañero imposibilitado. Reconozco que estoy imposibilitado de poder limpiarme por mí mismo de mis pecados, y entiendo que necesito de su misericordia. Bueno, todos los que así hemos respondido al Evangelio y hemos obedecido lo que dijo Pedro, todos hemos recibido la indulgencia del Señor. Tú, Roberto, fuiste justificado, yo también, hermano, cuando reconocimos como estos hombres que estábamos enfermos, imposibilitados de curarnos a nosotros mismos y profundamente necesitados de su misericordia. Punto número 2. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Miren, decididos estos hombres a recibir de Jesús la sanación de sus males, clamaron con más fuerza que tuviese misericordia de ellos. Noten, vayan a Mateo. Miren cómo el evangelista es preciso, el Espíritu Santo, cómo es preciso en decirnos que no solamente clamaron en una ocasión, en una vez, sino en una segunda vez, pero con más fuerza. Traten de imaginar, de recrear al Señor pasando allí con la gente, y está Bartimeo por allá, con aquel hombre ciego allí. Y grita, versículo 30, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y luego la gente, cállense, cállense. Pero luego dice, noten, dice el versículo 31, pero ellos, noten el pero. Es decir, a pesar de eso, ellos siguieron decididos. Dice, pero ellos clamaban ¿qué? Más. Ahí está, más. Con más fuerza, con más ahínco. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, y siendo traídos a la presencia del Señor, porque en el Evangelio de Marcos y Lucas, ahí encontramos que fueron llevados a Cristo, los tomaron y los llevaron. Y Él les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Mateo 20:32. Ahí está, dice, y deteniéndose Jesús, los llamó y los trae y les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que yo les haga a ustedes? Fíjense cómo Jesús con su pregunta va a la voluntad de ellos. A la voluntad de ellos, a su corazón. ¿Qué quieren? ¿Qué hay en sus corazones? Él ya sabía, pero como ya hemos estudiado, el Señor quería que ellos lo dijeran. Bueno, perdón. Ellos revelaron lo que querían, que sus ojos fuesen abiertos. Hermanos,
Escuchen esto. El buscar a Jesús para recibir de Él su misericordia es una cuestión de voluntad. Si la persona quiere, va a ser como ellos, a pesar de la situación. Y si hay obstáculos, los va a vencer. Porque quiere llegar a Jesús, quiere su misericordia, quiere su perdón. Es una cuestión de voluntad. Y eso lo vemos aquí también. ¿Qué querían ellos? ¿Qué quieres tú? ¿Qué queremos nosotros verdaderamente del Señor? ¿Qué quieres? ¿Para qué vienes a mí? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Qué quieres? ¿Para qué me buscas? ¿Para qué me invocas? ¿Para qué? ¿Qué quieres? Definitivamente es un asunto de voluntad. Ellos querían algo. Ellos querían ser sanados. Así, Jesús tuvo misericordia de ellos. La versión Pechita, una versión del Nuevo Testamento, traduce que Jesús tuvo misericordia de ellos. Les toca sus ojos y fueron abiertos. Recibieron la vista por la fe y mucho más por la confianza que ellos, como dice Marcos y Bartimeo en representación de ambos, porque miren, me preguntaba Susana, Luis, pero aquí estamos hablando de varios ciegos. ¿Sí? 2. Pero en Marcos y Lucas se habla solo de Bartimeo. Y hasta se dice que era Bartimeo, dan el nombre de él. Bueno, no hay conflicto en eso. Solamente debemos armonizar. Y el resultado de esa armonización es que Marcos y Lucas solo se centran en uno de ellos, de los dos, y lo identifica con su nombre. Mateo simplemente habla de 2 ciegos, no identifica a ninguno con su nombre, ni se centra en uno solo nada más. Pero lo que hace Bartimeo en Marcos capítulo 10, lo que vemos ahí, y luego lo que Jesús le dice a Bartimeo en el capítulo 10, verso 52, Bartimeo representa a ellos, a los ciegos, a ellos 2. Y Jesús les dijo, vete, ¿tu fe qué? Vayan a Marcos 10, 52. Tu fe te ha salvado. Por tanto, y quédense ahí en Marcos 10, 52. Por tanto, fíjate Sofía, hija, la fe y confianza, Luis, en Jesús fue ¿qué cosa? Imprescindible, necesaria, no podía faltar. Sin fe, ¿qué cosa? Es imposible imposible agradar a Dios. Así que la fe y la confianza que ellos pusieron en Jesús fue imprescindible para que ellos fuesen liberados de su miseria. Jesús, conociendo el corazón de ellos y observando que reconocían su necesidad de misericordia, les dio a estos hombres la sanación de sus males. Escuchen. Jesús hizo posible en ellos
lo que ellos por sí mismos nunca podrían haber hecho, ¿verdad? Tener la vista. Ellos fueron tocados. Fíjense, hermanos, esas manos, esos dedos que palparon los ojos de estos miserables, no fue la mano de cualquier persona. O sea, fíjense, eran las mismísimas manos del creador de ellos, hecho un hombre, para darles sanación. Dios, el Señor, el Creador, así estuvo de cerca para sanarlos. Ellos fueron tocados por la mano divina y compasiva del Señor, que hizo posible, según Marcos 10:52, la salvación en ellos. ¿Cierto que dice así Marcos? En la Reina Valera 60, Dianita, en la Reina Valera 60, tía, se dice así. Fíjense, vean este detalle, y de aquí voy a sacar una reflexión. Miren, dice, él entonces, a ver, aquí está. (52) Y Jesús le dijo, vete, tu fe ¿qué? Te ha salvado. Miren, la Reina Valera 60 traduce la palabra griega sozo. Allí está esta palabra sozo, y traduce la palabra como salvado. Miren, esto es posible traducirlo así porque, ¿por qué? Y aquí está la reflexión que quiero hacer. Porque en otras versiones se traduce, tu fe te ha sanado, que sería lo lógico, ¿no? Digo, les dio sanación física, tu fe, ¿verdad? Le sanó físicamente, y es correcto, pero ¿qué con la palabra aquí está salvado? Les decía que esto es posible traducirlo así porque más allá de la sanación física es la salvación a su tragedia. Es la salvación a su desgracia. Es la liberación de su tristeza. Es la liberación de sus penas y la liberación del sufrimiento de sus almas, que va más allá de la sanación física. Fueron salvados o liberados de estas cosas en sus almas. Cristo no solo les sanó a ellos físicamente, sino que les dio salvación en el corazón a ellos. Y como consecuencia, dice Lucas 18:43, y como consecuencia, dice Lucas 18:43, él vio, Bartimeo en representación de los dos ciegos, vieron, y como dice Mateo, le siguieron, pero dice Lucas, glorificando a Dios. ¿Vieron? Escuchen esto, Jesús les dio razones, ángeles, Jesús les dio razones para motivarlos a glorificar a Dios como lo merece por su
misericordia. La consecuencia, aparte de la sanación y la liberación de todas sus aflicciones en el corazón por el sufrimiento, por su desgracia, por la misericordia recibida del Señor, resultó en que ahora seguían a Jesús y glorificaban a Dios. Nosotros también, aquí viene la aplicación, como en el punto anterior que hice la aplicación, nosotros también, y por la fe y confianza puesta en Jesús, fuimos sanados, como cantamos en el Cántico 75, cantaré la maravilla, segunda, tercera estrofa, fuimos sanados de la perniciosa enfermedad del pecado y sus consecuencias contra nosotros. Fuimos liberados de la culpabilidad de nuestros pecados, salvados de la condenación eterna cuando estábamos imposibilitados de redimirnos a nosotros mismos, porque no había esfuerzo que hiciéramos, por más digno que fuese, que nos pudiese dar salvación a nosotros. Éramos unos miserables y desdichados, necesitados de su misericordia. Imposibilitados, impedidos de podernos sanar a nosotros, como estos ciegos, como Bartimeo. En una ocasión dijo el Señor: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 12 y 13, Anita. Mateo 9, 12 y 13. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor? ¿Quiénes son estos enfermos que necesitan de médico? ¿Quiénes son estos que necesitan ser sanados? Dijo Jesús: los pecadores. Yo era uno de ellos, Luis, era un enfermo en el pecado, por el pecado, imposibilitado de curarme, sanarme a mí mismo, vil, miserable, desgraciado, sin gracia, es lo que quiero decir allí, sin el favor de Dios y de sus bendiciones por su gracia, porque andaba sin Cristo, inmundo, vil, pecador. Estaba enfermo y no podía curarme a mí mismo. Hasta que conocí al médico, a Cristo. Entonces, y por la compasión del Señor, miren esta aplicación que hago. Fuimos tocados por Él. ¿Para qué cosa? Para ser sanados de la enfermedad del pecado. ¿Cuándo? Cuando por gracia y necesitados de su misericordia se nos concedió inmerecidamente la oportunidad de arrepentirnos y lavarnos de nuestros pecados en el bautismo por la autoridad de Cristo. Así podemos decir que Él nos tocó con su mano de misericordia, así como la Peshitta traduce que Él tuvo misericordia de ellos y extendió su mano
la mano divina, la mano del Creador compasiva, la puso y fueron sanados y vieron. Así también nosotros fuimos sanados de la enfermedad del pecado cuando el médico amado, maravilloso, extraordinario, excepcional, único y divino, nos lavó o sanó. Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, Sofía, dijo Pedro, en el nombre de Jesucristo, es decir, sobre la base de su autoridad, creyendo que Él era el Cristo, el Salvador, el Señor, fuimos perdonados, sanados de nuestros pecados. Así, hermanos, la sanación a nuestra alma vino por medio del perdón divino y el gozo del regalo de la salvación al corazón, como el africano, como el eunuco, como el de Etiopía, que siguió ¿qué cosa? ¿Cómo siguió su camino? Gozoso. Así también, cuando creímos como Él, cuando confesamos nuestra fe en Jesús, porque pusimos toda nuestra confianza en Él, que Él era el único capaz, competente para salvarnos, y fuimos sumergidos en agua, también seguimos gozosos nuestro camino. Hermanos, Cristo no solo nos liberó de la condenación por el pecado, lo hizo, pero no solamente eso, sino también, ¿qué más? Nos dio la alegría de ser salvos, motivándonos también ¿a qué cosa? A glorificar a Dios siempre por su misericordia que tuvo para con nosotros los necesitados de ella. Eso hizo Cristo con su mano a nosotros. Finalmente, el apóstol Pablo, texto que he leído anteriormente, en su carta a los Romanos, capítulo 9, versos 15 y 16, el apóstol dice así, Romanos 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice, ¿quién? El Señor. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, el Señor siempre supo, Él siempre supo que nosotros los gentiles estaríamos en necesidad de su misericordia. Y a causa de ello, a causa de que estábamos tan imposibilitados como estos dos, como Bartimeo, de podernos sanar a nosotros mismos y que nada podíamos hacer para salvarnos, por su bondad, dice Pablo, por su amor, dice Juan, por su misericordia y gracia, dice el apóstol, Dios, siendo misericordioso, nos dio la oportunidad a los gentiles, a ti y a mí gentiles, no judíos, de poder conocer el evangelio del médico por excelencia, de Cristo, para ser sanados en su nombre, es decir, ser perdonados de nuestros pecados, ver ahora la salvación
y llenos de gozo, motivados, alentados, animados a seguirle, glorificando su nombre. Si alguno aquí, como cada domingo hago la invitación, quiere ser sanado, puede, si quiere. Jesús te está preguntando, ¿qué quieres que yo te haga? Porque es un asunto de voluntad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo te haga? Es un asunto de voluntad. Si quieres, bien puedes ser sanado por Cristo.